Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en la carta de Judas. Habíamos dicho pues que una carta, aunque breve, pero muy edificante, que primeramente, como habíamos visto, nos muestra un saludo muy cordial, lleno de muchas bendiciones y de palabras de consolación, misericordia, paz y amor, como dice nuestro amado hermano Judas, sean multiplicadas. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos multiplica las bendiciones día a día. Jamás nos ha llegado un recibo porque respiramos mucho, porque vemos mucho o porque hablamos mucho. Somos nosotros los que algunas veces decimos: ¿por qué me miras tanto? ¿Por qué eres tan hablador? ¿Qué estás escuchando tanto? Pero es Dios el que nos ha dado la capacidad de mirar sin límite, de hablar hasta que nos cansemos y de escuchar hasta que verdaderamente su misericordia esté en nosotros y nos mantenga en esta tierra. Y después que salgamos de este cuerpo, entonces entenderemos, veremos, escucharemos eternamente y para siempre, sin limitaciones y sin queja y sin murmuraciones. Nadie nos dirá: ¿por qué estás hablando tanto? ¿Por qué estás escuchando tanto? Porque todo será de bendición, todo será de grato y de mutuo acuerdo eternamente y para siempre. Bueno, amados hermanos, habíamos dicho que esta carta también tiene una salutación como introducción y luego una advertencia sobre falsas doctrinas y falsos maestros acerca pues de la apostasía y también amonestación y exhortación final. También habíamos dado unos puntos muy importantes donde habíamos ya mostrado el primer punto sobre el llamado a la bendición y a la salutación. Y también ahora vamos a ver el llamado a contender por la fe. Todos estos puntos que habíamos nosotros comentado desde el principio, como la identidad y la seguridad del creyente. Y en ese ámbito de la identidad es reconocernos el uno al otro como hijos de Dios, y habíamos hablado del saludo. Hay una alabanza muy bonita que dice que no hay un saludo más bonito que el saludo del cristiano. Dios te bendiga, mi hermano. Eso sale y nace del corazón cuando nosotros somos hijos de Dios. Nos bendecimos, nos amamos y nos reconocemos y nos identificamos como hijos de Dios porque tenemos un solo Padre. Así que la epístola de Judas, aunque breve, en extensión, contiene un profundo y extraordinario mensaje doctrinal, donde desde su inicio presenta esta bendición rica que nos muestra nuestro amado hermano Judas, que nos dice paz, amor, misericordia. Entonces, esa misericordia es multiplicada y es lo que hemos explicado. Nosotros no solamente sentimos el amor, sino que también lo expresamos, lo vivimos y lo experimentamos. Que hablemos mucho, que abracemos y que podamos oír palabras bonitas y palabras también quizás a veces que nos hieran, y también podamos nosotros dar palabras de bendición. Esas son bendiciones multiplicadas. Ahora, sin embargo, inmediatamente después Judas introduce un giro urgente, el llamado a contender por la fe. Esta carta de carácter universal, también lo habíamos dicho, que no está dirigida simplemente a una iglesia, a una localidad específica, sino al grupo completo de todos los hermanos. Se dirige pues entonces al pueblo de Dios, mostrando que la responsabilidad de preservar la fe no recae en algunos pocos, en alguna región, en algunos ministros, en algunos líderes, sino en toda la comunidad de los llamados. Lo que está destinado a ser una exposición sobre la común salvación se transforma en una exhortación urgente debido a la infiltración del error.
porque él reconoce que tenemos una común fe, reconoce que tenemos una salvación que es universal para todos aquellos que estamos dentro del cuerpo de Jesucristo. No es unos pocos que hemos sido salvos o a media. El Espíritu Santo no ha sido dado por medida, ha sido dado completamente y para siempre en todos nosotros. Entonces, este pasaje nos presenta un contraste claro entre la verdad revelada y la distorsión de la misma. Hay personas que quieren distorsionar la verdad. Por otro lado, la fe como un cuerpo doctrinal completo. Por otro lado, hombres impíos que pervierten la gracia, niegan la soberanía de Cristo y operan encubiertamente. El pasaje bíblico que vamos a leer hoy es: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Fíjense que él dice amados. Y la carta no tiene un título pues acerca de unos hermanos en una congregación específica, o quizás habían unos hermanos que recibieron esta carta, pero el Espíritu Santo le da la idea de una comunión completa. Hoy en día vemos la palabra comuna o comunidad o comunión, que viene de esa idea que nuestro Señor Jesucristo nos dio en aquella oración: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que tengamos una comunión con el Hijo y con el Padre. No es una palabra que viene de la política o de la sociedad, sino que viene de la divinidad, que seamos uno y que la salvación y la fe es común, es para todo aquel que venga a Cristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido dada, una vez dada a los santos. Entonces fue una vez dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe como un cuerpo doctrinal es lo que nos presenta acá nuestro amado hermano Judas. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído en esta hora. Y es que el Espíritu Santo, a través de nuestro amado hermano Judas, también nos llama amados. Una carta que, aunque se dio en el primer siglo, hoy día dirigida por el Espíritu Santo a nuestros corazones, nos hace ver que la salvación ha sido un mensaje desde la eternidad que tú tenías en tu mente y en tu corazón para que nosotros lo recibiésemos, Señor, mi Dios amado. Y hoy día, por la fe, disfrutemos de esa salvación, pero que también estemos alerta y pendiente, como tú nos dijiste, Señor, en Mateo 24, que estemos velando y orando para que no caigáis en tentación, para que esté firme ante las acechanzas y las amenazas del enemigo. Así que hay que contender ardientemente por la fe. Danos palabra de sabiduría, Señor mi Dios amado. Danos palabra también de amor y de consolación. No, Señor mi Dios amado, de confrontación maligna. Que no seamos despectivos, que no seamos descalificativos ni groseros, sino que como nuestro amado hermano nos dice amado, así también nosotros amemos a nuestros prójimos, buscando la manera de que tu palabra, Señor, también cautive su mente y sus corazones, porque esta fe es común, es para todos aquellos que crean. Aunque ellos no hayan creído, nosotros tenemos que iluminarnos con tu palabra, iluminarlos y también dirigirlos con nuestras acciones, porque somos carta leída. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Entonces, una fe como cuerpo doctrinal, de la ley a la común fe en Cristo Jesús. Judas introduce una expresión clave, la común salvación. Viene de la palabra koinonía, cuando nosotros compartimos, todo lo vemos como una sola unidad. Y dice también el libro de los Hechos, y compartían el pan con amor, con misericordia para los que también eran necesitados, como un solo cuerpo, como una sola mente. Esta declaración revela que la salvación en Cristo tampoco es individualista ni fragmentada, sino compartida en una misma realidad
espiritual. Aquí no se manifiesta el concepto de comunión, koinonía, como una participación conjunta de la obra redentora nada más espiritualmente, sino que también se materializa. No es que vamos a vivir como personas que ponen en muchos medios de comunicación, en las pantallas, en las películas, que vivimos en el aire con arpas volando. No, es una fe que se manifiesta en el pan, en la solicitud, en ver qué necesitas, qué tienes, cómo te sientes. Y muchas veces cuando no lo hacemos, bueno, tenemos que reconocer que no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, que tenemos que reflexionar. Ahora fíjese, en el pacto activo la relación con Dios estaba medida por la ley, rituales, ceremonias, sacrificios, pactos externos. Estos elementos, aunque establecidos por Dios, eran sombras y figuras que apuntaban a una realidad superior. Ahora no estamos limitados a rituales, a ceremonias, a sacrificios, a pactos. El nuevo pacto es la estructura que ahora Jesucristo nos deja cumplida. El Señor cumplió la ley para que nosotros ahora no vivamos bajo la ley, sino que vivamos bajo su gracia y guiados por su Espíritu Santo en amor. La fe ya no se expresa en un sistema ceremonial, sino en una comunión viva con Jesucristo y todos los que están en Él como piedras vivas, como dijo también nuestro amado hermano Pedro. El creyente no se relaciona con Dios por medio de obras visibles, sino por medio de la fe en la obra consumada en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros, a los amigos que dicen que ellos buscan a Dios y que quieren servirle a Dios y agradarle a Dios, pero a su manera, materialmente, físicamente, pero Dios es espíritu, y los que le alaban, los que le adoran, los que le buscan y los que quieren acogerse a Él y llegarse a sus pies, tiene que ser en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. No podemos nosotros visualizar a Dios o imaginarnos y hacernos un Dios en la mente conforme a nuestra manera. El apóstol Pablo afirma esta transición en sus epístolas. En Romanos, porque por fe andamos, no por vista. Y en 2 de Corintios 5:7. Luego la fe invalida la ley en ninguna manera. Romanos y Corintios. Sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Así que en estas dos epístolas del apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:7 y en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley tuvo su confirmación en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los responsables después que Jesucristo se fue, confirmó la ley en la cruz del Calvario? Hacerle ver al mundo que verdaderamente en la cruz del Calvario Dios en Cristo Jesús confirmó su palabra, confirmó la ley, trajo el Mesías, trajo el Salvador, consumó esa obra y llamó a aquellos para que entraran al reino y fuesen salvos. Pues nosotros somos los responsables de entender este mensaje y de saber y comprender que no andamos ya por vista ni por rituales, sino por la fe. Que por fe andamos y por nuestra fe confirmamos la ley. La fe entonces no es un sentimiento ni una experiencia subjetiva, sino un cuerpo doctrinal definitivo, completo y final, porque eso lo finalizó y lo cumplió y lo culminó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dado una vez para siempre, dice nuestro amado hermano Judas, a los santos. Aquellos que son llamados. La palabra santo no es que la persona que está muy vestida santamente, sino que es apartado, llamado. Ese es el concepto principal de entender la palabra dada a los santos, o sea, a los que han sido llamados, apartados, para que tengan esa común fe en Jesucristo. No evoluciona ni se adapta. Ha sido revelada plenamente en Cristo. Así que de una vez y para siempre el Señor hizo una obra que no necesita completarla, ni ver su evolución, sino que en el tiempo y eternamente y para siempre hizo un sacrificio perfecto y eterno. Esta fe es la base de la verdadera comunión. Ya no hay separación por sistemas rituales, como decía la ley, que antes judíos y gentiles estaban separados por medio de la ley. Había una pared, había barrera, que no se podían casar, que no podían tener esa comunión, y Jesucristo rompe todo eso en la cruz del Calvario y ahora hace una común fe y salvación también común para todos. Ahora,
La unidad como un solo cuerpo donde todos participan de la misma gracia, la misma verdad y el mismo espíritu, porque a todos se nos ha dado a beber de un solo espíritu, como dice nuestro amado apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo número 12. La urgencia de contender la filtración del error. Tenemos que tener cuidado también porque ahora el enemigo sabe que nosotros somos los hijos de Dios, los que tenemos la verdad, los que militamos y andamos en fe y que tenemos que guardar y tener un testimonio porque somos carta leída, y nos va a poner pues argumentos, nos va a poner tropiezos, nos va a poner palabras bonitas que nos endulzan para que nosotros caigamos en sus trampas. El llamado a contender no surge de un vacío, sino como una respuesta a una amenaza real. Hombres que han entrado encubiertamente. Eso no es en el primer siglo, en este siglo también, en estos tiempos vemos como hombres vienen con mensajes que son meramente para este mundo pasajero, cuando quieren con esos mensajes charlas que son emotivas y también mundanas, que nosotros desviemos la mirada de la vida espiritual real que es eterna. Ahora, ciertamente nosotros estamos en este mundo, porque dice el apóstol Pablo que no nos vamos a ir de este mundo, porque nosotros tenemos responsabilidades, tenemos familia, comemos, tenemos que alimentarnos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestro cuerpo, y para eso hay responsabilidades, y tenemos también un llamado de tenderle la mano al pobre. Pero hay un peligro más grave que nosotros tenemos que tener cuidado, y es aquellas personas que, aunque se quieren meter encubiertamente, es un peligro grave. No es un error visible, sino disfrazado, que tenemos que tener cuenta. Es como cuando nos dan un caramelito, pero que tiene un veneno. Quizás sea dulce, pero que más adelante nos va a causar un malestar, y tenemos que tener cuidado, tener discernimiento, y para eso tenemos que estar fiel y firme en la verdad de la palabra. No se presentan como amigos, pero son enemigos del pueblo. Tenemos que tener cuidado. Judas describe 3 caracteres fundamentales destinados para la condenación. Convierten la gracia en libertinaje, niegan la soberanía de Cristo. Fíjese cómo en ese cordón de 3 pensamientos Judas nos da un mensaje poderoso: destinados para la condenación. Aquí surge una tensión doctrinal. El texto indica que estos hombres estaban señalados para juicio. Establece un principio bíblico. Dios es soberano tanto en la salvación como en el juicio. Así que como Dios nos ha llamado, nos ha apartado para dar una común fe y una salvación también a todos, aquellos también que pervierten la gracia, que quieren engañar al pueblo, también Dios los va a juzgar, los va a apartar también para la condenación. El apóstol Pedro también aborda esta realidad en su segunda epístola, mostrando que el juicio a los impíos no es accidental, sino parte del justo gobierno de Dios. Sin embargo, el énfasis de Judas no es especulativo, sino práctico. Advierte que el juicio es seguro para quienes pervierten la verdad, siguen en el error y no se arrepienten. Dice también: convierten la gracia en libertinaje. Este error ya lo había confrontado Pablo en su epístola a Romanos. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y es que algunos querían pues revertir ese mensaje que estaba siendo depositado en los corazones de aquellas personas que escuchaban el evangelio y se estaban convirtiendo y estaban saliendo de la esclavitud de la ley a la libertad de la gracia. Y muchos del pueblo judío estaban pues molestos, estaban celosos, como habíamos dicho también por acá, lo dice el libro de Deuteronomio, que Dios causa en ellos un celo, y querían pervertir la gracia. Bueno, vamos a pecar y a pecar y a pecar porque estamos bajo la gracia. La gracia no es una licencia para pecar, sino el poder de Dios para vivir en santidad y en plenitud, en libertad, porque el pecado esclaviza. Transforma la gracia nuestro corazón. La transformación que hace la gracia no es una excusa para que nosotros andemos en el pecado, en la corrupción doctrinal, sino en la verdad y en la santidad.
Ahora también niegan la soberanía de Cristo. Judas declara que estos hombres niegan a Dios como soberano y a Jesucristo como Señor. Este rol también tiene conexión directa con las herejías combatidas por el apóstol Juan en su primera epístola de Juan, donde se niega la verdadera naturaleza de Cristo. Asimismo, en el contexto helenista surgían ideas que reducían a Cristo a una emanación o a una entidad inferior, negando su deidad plena. Estas corrientes no eran simples diferencias filosóficas, sino un ataque directo a la verdad del Evangelio. Fíjese usted, esta corriente de pensamiento no había surgido en el primer siglo cuando Jesucristo se manifestó, sino que un grupo ya de filósofos los tenía preparados Satanás, porque en las escrituras ya se veía que el Mesías se iba a manifestar y Dios había dado 70 semanas para la manifestación del reino y del rey, que era el Mesías príncipe, que se le daría muerte, mas no por sí. Al manifestarse el Mesías, ya Satanás tenía un conglomerado de personas donde tenía una doctrina filosófica para atacar la deidad, la divinidad y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ayer en el devocional habíamos hablado acerca de nuestro amado hermano Judas, que él estaba en el hogar, en la familia, pero que él había sido procreado por medio de José y María, pero que Jesucristo había sido creado, su cuerpo, por medio del poder del Espíritu Santo, porque no hubo una relación marital entre María y José, sino que el Espíritu Santo vino y dijo que el santo ser que iba a tener en su vientre iba a ser hecho por el poder del Espíritu Santo. Aunque Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo le diseñó un cuerpo humano en el vientre de María para que se manifestase en la carne, y esa carne fuera el sacrificio que rompiera con la maldición del pecado, fuera destruido en la cruz y fuera hecho nuevo por medio de la resurrección. Y en ese espejo, en ese cuadro, nos viéramos nosotros, nos viéramos ahora en la cruz, muertos allá, pero en la resurrección vivos para Dios. O sea que ya nuestro viejo hombre murió y no puede ser condenado, porque ya ha sido revestido de la salvación y limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que negar a Cristo en su identidad divina es, en esencia, rechazar la misma salvación. Porque si nosotros decimos que Cristo no es Dios, entonces no tiene el poder para salvarnos, no tiene el poder para santificarnos, y tampoco fue ofrenda grata ante el mismo. Entonces Dios mismo, en su humanidad como hijo, entonces nos da a nosotros esa salvación. Y Él lo dice nuestro Señor Jesucristo, que a Él ha señalado el Padre, para que nosotros verdaderamente lo veamos como esa ofrenda grata. La responsabilidad del creyente a defender la verdad revelada, que esto es muy importante, es una responsabilidad. El llamado a contender ardientemente implica un esfuerzo, vigilancia y compromiso. No se trata de una actitud pasiva, sino de defensa activa en la verdad. Tampoco es que vamos a contender con grosería, con palabras despectivas, de descalificación, porque el mismo apóstol Pablo dice: vamos a seguir llamando a los judíos y a los gentiles que están bajo pecado, pero también nosotros hemos salido del mundo, tenemos que tener esa misericordia, esa consideración que Dios tuvo con nosotros. Esta defensa no es carnal, no es polémica, no por términos humanos despectivos, sino doctrinal y espiritual, con la palabra, que es la espada del Espíritu, la que va a penetrar en el impío, porque también el impío tiene una espada, como dice el libro de Proverbios, que las palabras del impío son como puyas, son como espadas que hieren el corazón, pero la palabra de Dios es la que penetra y transforma, llega hasta los tuétanos y discierne las ideas. No viene a crear un conflicto como las palabras de los impíos o una cuestión de palabras para traer una confrontación de pleito, sino una palabra que va a penetrar, que va a sacar del error, de la mentira al que está muerto en delitos y pecados. La palabra de Dios es vida, es luz, es amor, es paz, es transformación del alma. Entonces, se fundamenta en conocer la verdad
permanecer en ella y rechazar toda distorsión. La iglesia, como comunidad de la común salvación, está llamada a preservar la pureza del evangelio. Esta responsabilidad es colectiva, no es exclusiva de líderes o de maestros o de evangelistas o predicadores o personas que están hoy día pues en el llamado a llevar la gran comisión, como llamamos también a los hermanos que apartamos en la iglesia para que hagan una misión lejos. No, es ahora, aquí, no es lejos, es donde estemos, es donde hayamos sido enviados también. Si somos un misionero, allá nosotros vamos a llevar esta fe y vamos a contender por ella. Si estamos en la ciudad, si estamos en el campo, en la universidad, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. El llamado a contender por la fe surge de una realidad urgente. Esto está a nuestro alrededor todo el tiempo. Hoy día somos más invadidos por la metafísica, la brujería, las drogas, el alcoholismo, la santería. Hay tantas cosas hoy día. Nosotros vemos ahora los medios de comunicación, las diferentes redes sociales. Estamos invadidos, estamos atacados. Pero, hermano, ¿estamos en guardia? ¿Qué estamos haciendo? La verdad ha sido atacada también desde adentro. Judas presenta la fe como un depósito completo, dada una vez y para siempre, y establece una verdad para ser definida. Ya tenemos la verdad, ya tenemos el arma, tenemos el equipamiento. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar esa fortaleza. La transición al nuevo pacto revela que la relación con Dios ya no está basada ni condicionada en sistemas externos ni solamente un grupito o una nación, sino que es una comunión viva en Cristo Jesús. Esta comunión une a todos los creyentes en una sola salvación. Sin embargo, esta unidad no está exenta de amenazas, porque lo que Satanás quiere es dividirnos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que una casa, un reino dividido no permanece. Así que la gracia puede ser distorsionada, la verdad puede ser negada y la soberanía de Cristo puede ser rechazada o atacada. Frente a esto, el creyente no puede permanecer indiferente. La exhortación es clara: a contender por la fe. No desde la inseguridad, sino desde la identidad firme que somos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la verdad. Es como decir: yo lo digo porque tengo los pelos en la mano, tengo verdaderamente en mi mente y en mi corazón toda la seguridad plena que este mensaje poderoso va a causar verdaderamente una reacción en el corazón que le llega. Es la realidad, porque así como lo causó en mí, también lo va a causar en ti que lo estás escuchando. La defensa de la verdad no es una consecuencia natural de haber sido el llamado, como les digo. Es una consecuencia natural, porque hemos sido llamados, somos hijos de Dios y estamos en la verdad. Hemos sido santificados y guardados. Entonces la defensa de la verdad es una consecuencia natural. Hemos salido del buen olivo. Somos parte de su esencia. Como dice nuestro amado hermano Pedro también, que hemos sido partícipe de la naturaleza divina. Así que este pasaje establece el marco para comprender que la vida cristiana no solo consiste en creer, sino también en preservar aquello en lo que hemos creído, permaneciendo fieles al evangelio revelado por Jesucristo. Es una revelación que viene del cielo, que nos hace ver, entender y comprender cómo estamos nosotros y qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos que contender ardientemente por la fe, por la verdad. Así que, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando somos atacados? Cuando vemos que en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en los medios de comunicación, la verdad es distorsionada. Hoy día tantas religiones que hay. Nosotros no predicamos una religión. Nosotros no predicamos un conjunto de ideas religiosas. Nosotros predicamos una persona que es la verdad, que es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
No llegamos al Padre por un conjunto de ideas religiosas. No llegamos al Padre por una identidad que nosotros mismos nos hayamos creado como unos religiosos. Llegamos es porque hemos sido llamados, santificados, preservados y plantados en Él. No somos nosotros los que nos hemos llamado. No somos nosotros los que nos hemos cambiado y nos hemos transformado. Fue Jesucristo que en la cruz del Calvario, a través de su sangre, nos perdonó, nos lavó de nuestros pecados, de nuestra maldad, y ahora nos plantó como hijos de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que estar plantados, y de allí vamos a atacar con la verdad, no para contender despectivamente ni descalificar a los que están en el mundo muertos en delitos y pecados, sino para decirle la verdad en la condición en la que están y a dónde tienen que venir, a la luz de Cristo y a su reino. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído. Señor, tu palabra es el alimento, Señor mío amado, que así como desayunamos, almorzamos y cenamos, también nuestro espíritu también vive de tu palabra, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos llamas amados. Amados, somos amados por ti. Este amor no nace nada más que del corazón de Judas, por iniciativa propia de él, sino que nuestro amado apóstol Pablo también dice que por medio del Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y ahora ese amor se derrama hacia todos, y todos nos amamos en Cristo Jesús. Por eso que pues la roca de esta fe es el amor, que es nuestro Señor Jesucristo quien nos amó y se dio por cada uno de nosotros. Por eso te damos las gracias, Padre amado. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, que con el mismo amor que tú, Señor, nos diste a nosotros, con ese mismo amor nosotros también contendamos ardientemente por la fe, no descalificando a los otros, ni diciéndole malas palabras groseras, sino que con amor y con verdad llevemos el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos sabiduría, danos iluminación. Danos, Señor, las estrategias. Porque solamente con una sola palabra que tú le dijiste a la mujer en el pozo, tú la alumbraste, Señor. Le diste la verdad y le dijiste que los verdaderos adoradores vendrían simplemente con pedirle agua, Señor. Así que danos una palabra sabia, Señor, para contender, pero también para mostrarle tu amor y tu misericordia. Pero también para dejarle ver que si no se arrepiente hay un juicio, que hay un castigo, que hay una paga por el pecado y por la maldad. Y para que también vean que son instrumentos del enemigo, que están a oscuras, que no son a tu favor. Y tú lo dices en tu palabra, que el que no es conmigo contra mí es, que está en contra de tu palabra, de tu doctrina, Señor, y de tu deidad, y que es una guerra continua que tienen porque el enemigo los ha cegado. Tu palabra lo dice, que el enemigo ha puesto una venda para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero aquí llevamos la luz y la palabra para que sean rotas las cadenas y vengan al arrepentimiento y a la fe. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le comentamos que estamos pues en el sitio en YouTube Oasis de Bendición, donde usted allí también puede compartir el mensaje con el amigo, el primo, el sobrino, el compañero de trabajo, dándole a la campanita también, suscribiéndose para que este mensaje le llegue a tiempo. Y también estamos en TikTok como Oasis de Bendición, donde puede seguirnos también para compartir por allí, por las diferentes redes sociales que también utiliza el enemigo para atacar el Evangelio, pero nosotros lo utilizamos para llevar la luz del Evangelio. Y en nuestro Facebook como Wilmer Rodríguez, donde también podamos compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.